El reino de Dios no es solamente sentarse en el banquete. Ayer veíamos que el primer llamado para el pueblo de Israel, al ser rechazado por otras prioridades, se extiende a los relegados del pueblo de Israel, los ciegos, los lisiados, los sordos, los cojos. Y una vez que el banquete todavía tiene lugar, se sale otra vez a los caminos y ya se invita a todos los pueblos. Pero una vez que uno entra al banquete, tiene que tener el traje de boda, que es la gracia de Dios, y después que en este banquete tiene que haber un esfuerzo, hay que hacer la vida de la fe cargando la propia cruz, dice Jesús. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo creo que al cristiano medio, que más o menos hemos leído la Biblia, que tenemos más o menos el catecismo, no hace falta decirlo, aunque uno lo dice como para que quede bien el discurso, que eligiendo a Jesús ningún otro va a tener problema. Si yo elijo a Jesús por sobre mis padres, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, si de verdad elijo a Jesús no va a haber ningún problema, porque Jesús enseña a dar la vida por el hermano. El tema que a veces nosotros elegimos las cosas que no son Jesús, pero no las elegimos por el bien de ellos, las elegimos por el bien nuestro. Y a veces nosotros terminamos, en vez de ayudando al hermano, complicándolo, porque a veces son formas de complicidad que nosotros ejercemos con las personas que conviven o que están a cargo nuestro. Nosotros no tenemos que ser cómplices, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la salvación de todos. Tenemos que tener un amor de agapé, un amor de benevolencia, es decir, desearles el mejor bien posible. Por eso, si nosotros elegimos a Jesús, quédense tranquilos los padres, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, porque al contrario, vamos a ganar todos si de verdad nosotros elegimos a Dios. Pero cuando nosotros decimos que tenemos fe, dice Jesús, tenemos que sentarnos a calcular. Y pone dos ejemplitos, ¿no? El del que quiere edificar una torre a veces se entiende no torre como una estructura que es como una torre, sino como una casa de campo, ¿no? Con más de un piso, lo que nosotros diríamos tal vez un chalet. Lo que tendríamos que es ver si nos alcanza la plata, porque si no, Jesús dice, los vecinos de la época de Jesús eran como los nuestros, criticones. Este empezó a construir y no pudo terminar. Y si tenemos que enfrentar a alguien que nos viene a hacer la guerra con el doble de soldados que nosotros, hay que estudiar, o tenemos una estrategia o, como dice Jesús, nos adelantamos y negociamos la paz con el otro. Y así es la vida espiritual. Nosotros tenemos que hacer las cuentas, a ver si de verdad estamos dispuestos a hacer un caminito en la vida espiritual. La carta del apóstol Pablo a los filipenses hoy también va por ese sentido, ¿no? Le dice a los filipenses que no murmuren, que no discutan, como nosotros, tranquilamente, nunca murmuramos, nunca discutimos, nunca nos enojamos, dice, la fe de ustedes tiene que ser luz, tiene que resplandecer, dice Pablo, yo mismo estoy dispuesto a derramar mi vida como una libación, como un sacrificio, en griego se usa la palabra sacrificio, y la acción de Pablo es una liturgia, cumple una acción litúrgica dando la vida por los cristianos de Filipo, por la fe de ellos, para que sea signo, para que sea transparencia, dice, en una sociedad corrompida. Tenemos que ser un signo de luz en una sociedad que a veces se oscurece y se cierra a Jesús. Y por último, la última parte de la reflexión, San Carlos Borromeo, un gran santo de la Contrarreforma que se llama, estamos en el siglo XVI, y él nace en el año 1538 y allí, en esta época de la historia de la Iglesia, encontramos a Lutero, que es testigo de la gran corrupción que podríamos decir hay en muchas personas en la Iglesia, en todo orden, en el orden moral, en el orden económico, en el orden también formativo. Entonces, hay dos posibilidades, o como Lutero, que hace rancho aparte, partiendo de las mismas falencias que ve, y muchos santos, como San Carlos Borromeo, que celebramos hoy, que en vez de hacer rancho aparte, se quedan y contribuyen para
arreglar ese problema real. Lutero no inventaba, había un problema real en la vida de la Iglesia en el siglo XVI. Y San Carlos Borromeo tenía todas las cartas para fracasar en la vida. ¿Por qué? Porque era una época en que el Papa ejercía mucho el nepotismo. Estaba gobernando la Iglesia en ese momento Pío IV, y cuando su sobrino, Carlo, termina los 2 doctorados en Derecho Civil y en Derecho Eclesiástico, en Derecho Canónico, 22 años tenía, lo llama a Roma. A los poquitos meses de llegar a Roma, como era el sobrino, lo hace cardenal. Total, ya que estamos, lo hace cardenal, le da no sé qué diócesis, le da la diócesis de Milán, que él la administra. Y este muchachito, que era un poquito vanidoso, era tímido, muy poco conversador, toda su vida fue muy poco conversador. Algunos biógrafos dicen que hasta un poquitín antipático. Cuando va a Roma, ¿qué hace de extraordinario? Es extraordinario lo que hace, pero la situación es ordinaria. Se toma en serio todo lo que el tío le da. Se toma en serio trabajar en la curia romana para el concilio. 4 años trabaja, que estaba terminando el concilio de Trento. Ayuda, la gente al principio le decían de todo menos bonito, porque llega con 22 años, sobrino del Papa, a los meses ya era cardenal, tenía todo, pero el hombre se ganó el respeto de todos, porque hacía su trabajo a la perfección. Tanto es así que Pío V, que después sucedió al tío de Carlo, lo quería también tener, pero él dice no puede ser, porque si el concilio de Trento acaba de decir que los obispos tienen que ir a la diócesis, yo me voy a la diócesis. Y agarró sus cosas y se fue a la diócesis de Milán, la cual gobernó casi 20 años, la recorrió un montón de veces, atendió a las diócesis de lo que hoy es Suiza, que estaban también encargadas a él, minuciosamente acompañaba, hablaba con el clero, fundó el primer seminario que pidió el Concilio de Trento, porque había muy poca formación en el clero secular, bien digo, había muy poca formación, hace el primer seminario, se dedica a hacer reuniones pastorales, concilios, a hacer misiones, a propagar la catequesis, y en 1575 le toca la Gran Peste, la peste que por él se llama la peste de San Carlo. Entonces, esa peste que traen los ejércitos desde China, no era un virus, era una bacteria, la peste negra, y él va a asistir al obispo de Mantua, que después se sabe que muere por la peste, y cuando está ahí se da cuenta de que la peste se está acercando, vuelve rápido a Milán, que estaban por hacer una fiesta pública esperando a Juan de Austria, que era gobernador de los Países Bajos, que pasaba y lo querían agasajar. Entonces él alerta, cuando empieza la peste se va toda la dirigencia, el duce, se van todos los gobernantes, quedan gobernantes de cargos inferiores y el Comité para la Salud. ¿Y qué hace San Carlos? Se pone la ciudad encima, empieza él a distribuir. Divide la ciudad en, digamos así, por fragmentos, se encarga un grupo de sacerdotes, las parroquias que vean quiénes están realmente enfermos, quiénes parecen que están enfermos, hacen chozas delante de las casas para los que están enfermos, para que no contagien al resto. A las afueras de la ciudad, él da terrenos que eran del obispado y con sus bienes compra otro para hacer cabañas y chozas para que puedan estar los enfermos. Decreta una cuarentena, que en ese momento eran 40 días, cada día él y un grupo de sacerdotes iba a ver lo que la gente necesitaba, le llevaban sal, le llevaba comida, las ofrendas, él andaba con un frasco de vinagre para poner las monedas, las ofrendas le daba plata a la gente. Cada día en 19 puestos de la ciudad al aire libre se celebraba la comunión, la misa, para que la gente de las casas la viera, y los que querían comulgar ponían una mesita para que el cura sepa que tenía que ir ahí. Cuando salía, abrían la puerta y la gente sacaba la lengua, el cura ponía la hostia y se purificaba en la velita. Los dedos, pasaba varias veces los dedos por la velita, limpiaba las cositas e iba a la otra casa. Después venían sacerdotes por semana con unas sillas de cuero, y los que se querían confesar ponían una señal, el cura se sentaba en la puerta, abrían de costado la puerta y atrás se confesaban los penitentes. Hizo 3 procesiones con distancia social, solo los hombres,
3 metros de distancia entre cada fila. Él fue en las 3 llevando descalzo una cuerda grande en el cuello y llevando la cruz. Cuando los médicos no querían atender a los enfermos, iba él, y cuando volvía a su casa no quería que nadie lo atienda. Por una semana se lavaba la ropa él con agua hirviendo, no quería que nadie lo atienda. Usaba un bastón que tenía más o menos 2 metros para hablar con la gente a distancia, para que no lo contagie. Es decir, no hay nada inventado. Si uno quiere entregarse, no tiene nada inventado. Y se ganó hasta hoy el respeto de San Carlos. San Carlos es celebrado hasta por los que no tienen fe, precisamente porque cumpliendo su deber de Estado se entregó hasta el fondo. Logró superar la peste, pasado unos años de la peste, en un viaje que hace largo, va a visitar sus parroquias, a su diócesis, y cuando vuelve un 2 de noviembre, le agarra una fiebre muy fuerte y un 4 de noviembre pasa al Padre, a la casa del Padre, con 46 años. Los 46 años súper recontra bien aprovechados. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe a mirar esta vida. San Carlos, como le decía Pablo a los de Filipos, fue luz. Fue luz. ¿Y en qué se distinguió? En que heroicamente cumplió con su deber de Estado. No hizo otra cosa que lo que tenía que hacer. Que San Carlos, la Santísima Virgen, interceda para que nosotros en estos tiempos difíciles también desde nuestro pequeñito lugar podamos ser testigos de Jesús, y también que nosotros seamos un poquito de esa luz que es Cristo y que la sociedad necesita tanto. Que así sea.